Muy buenas tardes, bienvenidos. En nombre de la Secretaría de Educación Pública, a través del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, les doy la bienvenida a este foro que, en conmemoración del centenario de la Soberana Convención de Revolucionaria, aquella convención conocida como la Convención de Aguascalientes, y que en estos días, pero de un México que se nos fue hace 100 años, estaba congregándose y dándose lugar. Es una ocasión especial que comencemos a recordar este periodo tan importante, este acontecimiento tan importante dentro del marco de la Revolución Mexicana, y que contemos con la presencia de especialistas que nos podrán exponer sus estudios sobre el tema. En efecto, 100 años se cumplen desde la Convención Revolucionaria. En ella se dieron lugar pues una serie de ideologías, una serie de ideas, de anhelos por la transformación del país. México y los revolucionarios salían de un trance de la guerra que les había tenido en los campos de batalla pues cerca de 4 años. Desde aquí en 1910, cuando Madero se levantó y pudo derrocar a Porfirio Díaz, hasta el tránsito mismo de la Revolución Constitucionalista, en la que estos hombres que habían defendido el maderismo se levantaron para recuperar la legalidad. Tras su triunfo, pues necesitaban reunirse, necesitaban hablar, necesitaban dirimir sus diferencias. Y de ahí surge la idea de realizar una convención militar, en la que, dejando el rifle a un lado, se subieron a la tribuna y expusieron sus propuestas de transformación del país, de reconstrucción de la nación tras el trance revolucionario. Es un honor que sobre este tema tengamos la oportunidad de platicar este miércoles por la tarde, que afortunadamente el clima ha sido benévolo, no tenemos lluvia y podremos disfrutar de las pláticas y de las conferencias que nos darán nuestros especialistas. En primer lugar, quiero presentar a la maestra Josefina Moguel Flores, cuya formación en Historia es licenciada y maestra en esta disciplina por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 1981 tiene a su cargo la jefatura del Archivo del Centro de Estudios de Historia de México, CARSO, Fundación SLIM, donde ha podido pues acercarse a materiales de primera mano en torno al acontecimiento revolucionario, y por eso lo conoce muy bien. Dentro de sus publicaciones en este centro de estudios se cuentan la Guía e Índices del Archivo del Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, 1889-1920, Guía del Archivo de Lucas Alamán, 1706-1951, Guía del Archivo de Federico González Garza, 1889-1920, así como catálogos del Archivo Histórico editados por Condumex y el catálogo de documentos de Ricardo y Enrique Flores Magón con los años de 1901-1912. Ha publicado diversos artículos referentes a la información del Centro de Estudios de Historia de México, CARSO, Fundación Carlos Slim, y otros sobre los personajes de sus investigaciones, que son Ricardo Flores Magón, Venustiano Carranza y el general de división Juan Andrew Almazán, entre otros. En esta ocasión nos va a dar la aproximación en torno a la Junta Carrancista, el inicio de la convención que después se llamará de Aguascalientes. Démosle la bienvenida a la maestra Josefina Moguel. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Carlos Betancourt por la presentación. También agradezco a la doctora Patricia Galeana que haya tenido la atención de invitarme. También es un honor estar compartiendo la mesa con el doctor Felipe Ávila. Nos pusieron en el extremo. Y también quisiera destacar la presencia para mí importante de la maestra Carmen Lugo. Muchas gracias por venir. Su abuelo es el general José Inocente Lugo,
que sabemos que estuvo en la convención también. Bueno, el tema es la Junta Carrancista. Y bueno, evidentemente esta junta fue convocada por Carranza. Es importante señalar porque Carranza sigue siendo un personaje un poco difícil de tratar, porque es un hombre de Estado, es un hombre político, y con él no hay más que eso. Su figura suele ser reiterativa, porque desde que inicia el movimiento constitucionalista es primer jefe del ejército constitucionalista, eso respaldado en el Plan de Guadalupe, y solo va a terminar con esa simbología hasta que firma y decreta la Constitución Política el 5 de febrero de 17. Para él no solo es una carga en la figura este nombramiento, sino que es una simbología, como digo yo, es un símbolo que él porta. Y eso es lo que debe entenderse en él mismo. De otra manera, va a ser difícil que puedan visualizarlo, porque, aunque no lo crean, esta figura como tal, como primer jefe, fue difícil que lo comprendieran tanto Villa como Zapata. En esta defensa de su figura y simbología fue que pudo triunfar, y veremos por qué. En el preámbulo decidí entrar directo al significado que tiene la Junta Carrancista. Decía yo que en el reconocido Plan de Guadalupe de 26 de marzo de 13, el titulado primer jefe del ejército constitucionalista y encargado del poder ejecutivo de la nación según el artículo 4, Venustiano Carranza, llevaría a cabo un hábil y calculado juego político como si fuera de ajedrez, maniobrando sus piezas de distintos valores para consolidarse en el poder. Convocó a una junta asamblea convención militar para combatir a dos bandos de fuerzas contrarias representadas por los generales Francisco Villa y Emiliano Zapata, poniéndolos en posición de no poder defenderse ni de huir y darles jaque mate, toda vez que pretendían una firme e inquebrantable alianza en su contra, so pretexto de una unificación revolucionaria. Así entonces, colocó e hizo uso de las piezas con formas políticas distintas, esto es, las de Villa y Zapata, con un número variado de combinaciones y resultados, y provocó en este su juego particular a la falta de un orden constitucional que todavía no existía, al que siempre se negó a sujetarse y asumió sus propias leyes y reglamentos como resultado y su visión de estadista político, pero con mayúsculas. El ejercicio de su jefatura, el Plan de Guadalupe, la Constitución y la lealtad de una mayoría de las fuerzas que lo respaldaron, le darían el triunfo político, legal y armado para ejercer el poder, pero en beneficio del país. La Constitución que decretó el 5 de febrero de 1917 es el resultado de su compromiso con México y la historia. Carranza tenía antagonismo con varios de los personajes, como hemos mencionado, principalmente Zapata Villa y Maytorena. Tenemos que considerar que la Ciudad de México, después de los sucesos de la Decena Trágica, no había padecido el fuego de las fuerzas revolucionarias que ardían en el resto del país.
Pero ello no significaba que los capitalinos no entendieran o vivieran esos momentos de Fuerzas Armadas a lo largo del país, puesto que se enteraban de esas noticias a través de varios periódicos importantes, como El País, El Imparcial, Diario del Hogar, El Liberal, El Independiente, El Renovador, El Radical y otros, como Vida Nueva de Chihuahua, que emitían la miscelánea de noticias sobre los hechos turbulentos de los grupos que había en pugna, esto es, los constitucionalistas, los federales, los irregulares, los zapatistas y otras fuerzas más que peleaban tanto en el norte como en el sur, en el centro del país, por llegar al corazón de la República, porque ellos creían que al tomar la capital del país podían lograr un triunfo importante. Así, la ocupación sobre la Ciudad de México era lo que ellos buscaban para acreditar el triunfo que les correspondía y a la vez tratar de obtener como resultado no solo la pacificación del país, sino también el reconocimiento que podría darles el gobierno de los Estados Unidos, a la vez que se le exigiría a este gobierno que dejara el puerto de Veracruz que había invadido. Y por otro lado, aunado a ello, estas fuerzas que tomaran la capital de la República obtendrían o intentarían lograr la pacificación del país, como decía yo, el reconocimiento y desde luego lo más trascendente que debía ser la oportunidad de llevar a cabo por fin la realización del programa social y político que la revolución estaba ofertando después de la lucha de las Fuerzas Armadas. En este sentido, evidentemente el movimiento que triunfó y llegó a la capital de la República sería el norteño, y este norteño estaría representado por los constitucionalistas que venían amparados y abanderados en la legalidad con el Plan de Guadalupe. Los volantes impresos volaban en la Ciudad de México y circulaban con una simbología del águila en la que se decía que evidentemente se cuestionaba quién de todos estos ejércitos llegarían a ejercer esta pacificación y lograrían este triunfo para poder llevar a cabo estas reformas. Definitivamente fueron los constitucionalistas y lo avalaría Carranza con las instrucciones que daría al general Álvaro Obregón a la firma de los convenios de Teoloyucan el 13 de agosto de 1914, porque entregaría el Ejército Federal la capital de la República, sería desarmada y rendida, y entonces eso significaría que estaría la capital en manos de los triunfadores constitucionalistas. Tan es así que de inmediato las Fuerzas Armadas constitucionalistas tomarían los cuarteles que habían sido ocupados por los federales y habían dispuesto todos los trenes especiales que tenían a la mano para formar un comité de recepción para que Carranza pudiera recibir justamente la bienvenida que la capital de la República le brindaría, reconociéndolo como el primer jefe del ejército constitucionalista encargado del Poder Ejecutivo de la República. Sin embargo, varios serían los sucesos que estaban por romper el equilibrio de poder alcanzado por Carranza al frente del movimiento reivindicador constitucionalista, así como estos objetivos que él ya había pronunciado en su discurso en la sala de cabildos en Hermosillo, Sonora,
el 24 de septiembre de 1913. Él ahí había ofrecido la Constitución de la República y, por supuesto, las reformas sociales. ¿Cuáles fueron los impedimentos inmediatos que tuvo Carranza con ello? Pues definitivamente el desconocimiento que tendrían de su jefatura tanto Francisco Villa como Emiliano Zapata y Maytorena. Sin embargo, cabe puntualizar que de estos 4 personajes, Carranza fue el que más se destacó para intentar un acercamiento hacia estos generales, bueno, y el gobernador Maytorena, porque intentaría varios nexos, lazos de unión, para que reconocieran su jefatura, no se insubordinara a Villa y a la vez intentara unificar con Emiliano Zapata el sur del país en una misma lucha, porque tenían de alguna manera los mismos matices para llevar a cabo el programa de reformas sociales que se estaban intentando. Pero antes de la entrada triunfal de Carranza, ya desde el 8 de agosto, ya Maytorena había manifestado su desajuste con Carranza y él había ejercido tomar armas contra el gobierno de Carranza, había irrumpido en Llano Sonora. Hay una abundante correspondencia en nuestro archivo, en donde Plutarco Elías Calles le hace referencia a Carranza de esta situación tan extrema. También me gustaría resaltar una de las cartas más interesantes que escribe Alberto B. Piña, dirigida a su buen amigo, el periodista Juan Sánchez Azcona, que finalmente Juan Sánchez Azcona, aún de origen maderista, había sido integrado por Carranza en la parte diplomática del nuevo gobierno de Carranza. Piña a Sánchez Azcona le describe puntualmente toda la situación manifiesta en contra de Maytorena, en la que los constitucionalistas se advocan ellos como los únicos reivindicadores del triunfo militar y político. Y por otro lado, ellos mismos ponderan a Carranza como el jefe supremo de la revolución y además de ello, ya lo reiteran como el gran político de Estado que finalmente sería, pero en este momento lo hacen porque, a decir de Piña, resulta que el personaje Maytorena era un futuro presidenciable y entonces lo que están haciendo ellos es restarle poder, lo mismo que a Felipe Riveros, el gobernador de Sinaloa. Todo esto se sitúa cuando Carranza está propagando la doctrina constitucionalista en el norte del país, precisamente para afianzar su poder político contra Huerta. Maytorena lo que hace el 23 de septiembre de 14 es unirse a favor del manifiesto que lanza Villa contra Carranza y desconoce todos los títulos que Carranza tiene y acusan a Carranza de tener gravísimos errores y promesas engañosas, porque él a su entrada a la Ciudad de México lo acusan de ello, había favorecido a su grupo de militares, esto es lo que ellos consideran su familia oficial. Y sobre todo porque Carranza sigue representando en su figura de forma distinta la primera jefatura y que él es el presidente constitucional.
Para ellos era importante desconocer estos títulos. Sin embargo, llama la atención en uno de los manifiestos de Villa que se dirija también a Carranza como primer jefe del ejército constitucionalista, y luego en uno de los puntos más abajo dice que lo desconoce como primer jefe. Entonces, ¿es primer jefe o no es primer jefe? Finalmente hay un respeto todavía hacia Carranza por la figura que ostenta. Se acusa a Felipe Ángeles y se le llama inclusive traidor, víbora. Bueno, eso lo dice Alfredo Breceda, porque abusa de la ingenuidad de Villa y le dice todo lo que tiene que hacer, y también se acusa a Federico González Garza, hermano de Roque, como el autor intelectual de algunos de los manifiestos de Villa. Cabe destacar que tanto Roque como Federico se pusieron de inmediato a las órdenes de Carranza al inicio del movimiento constitucionalista, pero como los dos se abocaron circunstancias que ellos no debían tomar por sí mismos y no consultaron con Carranza, ellos habían instalado juntas constitucionalistas en la zona de Texas, y Carranza simplemente les dijo que no estaban autorizados para ello y que todo lo que tuviera que ver en relación a ese tipo de oferta tendrían que tratarlo con él para que él lo autorizara. Venustiano Carranza en una ocasión quiso saber la opinión de Roque y le pidió que le diera esa opinión sobre el Plan de Guadalupe, y como no le gustó a Carranza la forma en que él criticó el Plan de Guadalupe, definitivamente le dijo que él era un ingenuo en política. Luego entonces también rechazó totalmente a Federico y a Roque para que se quedaran dentro del constitucionalismo. Hay correspondencia de Federico González Garza solicitando a Carranza que por favor lo acepten en el movimiento constitucionalista, porque Federico estaba considerado como el más maderista después de Madero, y don Federico no entendía por qué Carranza no continuaba con el movimiento de 1910 de Madero, y Carranza simplemente aducía que el constitucionalismo no tenía nada que ver con el seguimiento de un movimiento como el de Madero, y lo demostró. En este sentido, es importante destacar que entonces Villa y Zapata ya estaban desconociendo a Venustiano Carranza mucho antes de su entrada triunfal a la Ciudad de México. En el caso de Villa, los villistas, o Felipe Ángeles, como decía Breceda, acusaban a Carranza de tenerle celos a Villa. Ese rumor lo repitieron reiteradamente y se sigue creyendo. Pero si podemos dejar esa parte humana de los celos, debíamos entender en ese caso que para Carranza era una insubordinación, y Villa no seguía a rajatabla todas las órdenes que Carranza le daba. Y tenemos así también en la correspondencia del archivo que prefirió nombrar a Pablo González, primero general de división en junio del 14, y hasta el 8 de septiembre a Villa, porque no entendía que no debía insubordinarse. Nadie objeta los triunfos extraordinarios que Villa tuvo, especialmente para destruir el ejército federal, pero también tenemos documentación que puede probar que Villa ya estaba armándose. Zúñiga Camani envía información muy interesante a Carranza diciéndole que han
inconfiscado armamento que Villa pretendía traer por la frontera, y evidentemente a la intervención de Zurbarán es que entonces ese armamento no llega a manos de Villa, por ejemplo. El punto interesante a destacar es lo que entiende Villa por su parte para desconocer a Carranza, y lo que Carranza también entiende por la suya de esta insubordinación. Carranza es muy claro, especialmente en el manifiesto que emite, porque hay un intercambio de manifiestos, correspondencias y dimes y diretes entre ellos. Todo lo que le escriben a Carranza, Maytorena, Villa y Zapata, que son los que estamos tratando, inmediatamente Carranza lo contesta y lo objeta. Y es muy interesante averiguar que a través de todos estos manifiestos, Carranza reitera, porque lo mencioné al principio, una y otra vez, y aunque parezca, valga la redundancia, disco rayado, reitera que él es el primer jefe del ejército constitucionalista encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, y que él está avalado en el Plan de Guadalupe y la Constitución. Pero por otro lado, si tomamos en consideración lo que dice el propio Carranza, no deja de tener razón en el sentido de que para él no puede sujetar, porque ellos desconocen su primera jefatura, y él dice que si hay un orden que ha sido quebrantado, que para él es inexistente el orden, y por lo tanto la jefatura le pertenece, sobre todo porque además Villa lo critica de que él aduce esos poderes que son legales en un legislativo porque emite leyes y tal, y Carranza dice, no es que expida yo las leyes, evidentemente no hay un Congreso. ¿Por qué? Porque no se ha pacificado el país, y eso es lo que dice el Plan de Guadalupe, que a la pacificación del país es cuando él puede dejar esa primera jefatura, pero para poderla dejar necesita un Congreso, y eso lo hace válido mediante una Constitución. Entonces, en este juego reiterativo, tanto Villa como Zapata no ceden, Zapata y Villa al mismo tiempo. En el caso de Emiliano Zapata hay una desavenencia marcada desde el principio, porque deja muy claro Emiliano Zapata que si no hay el reconocimiento sine qua non de Carranza y de los constitucionalistas al Plan de Ayala, no hay ningún trato. Carranza vuelve a enviar a sus comisionados, que pueden ser el doctor Atl, en un principio, a Luis Cabrera, Antonio Villarreal, lo mencioné también en alguna ocasión, Guadalupe Narváez Bautista, la misma Carmen Cerdán, Dolores Jiménez y Muro. Todas estas mujeres están implícitas en que Carranza debe intentar una pacificación para que Zapata acepte el Plan de Guadalupe. Y vuelve el juego de palabras y la correspondencia. Genovevo de la O también tenemos cartas que le escribe a Carranza, insistiendo en que él debe doblegarse al Plan de Ayala, pero Carranza insiste en que el que le dio el nombramiento fue de primer jefe, el Plan de Guadalupe, y no lo va a cambiar, sobre todo porque tiene un ejército leal que lo respalda y que es el constitucionalista, y es a él a quien él se debe, y que de ninguna manera se va a doblegar ni al Plan de Ayala y menos a la jefatura, en su caso que mencionaban los zapatistas de Pascual Orozco o del mismo Zapata. En toda esta circunstancia, Carranza convoca a una asamblea. Puntualizo que no es la primera asamblea que convoca Carranza. Carranza hace asambleas
desde que era gobernador del estado de Coahuila. Siempre consideró tener en asamblea al Congreso Estatal, de ahí sale el acta del Congreso de Coahuila, la 22 legislatura, ellos los convoca y los provoca para que firmen esa acta y desconozcan a Huerta. Luego entonces, esto ya es un antecedente en pleno 19 de febrero de 13. Pero si vemos una asamblea anterior, él convoca a las fuerzas irregulares de Coahuila, de las que él tiene bajo mando, bajo su jurisdicción, porque esas fuerzas irregulares le deben una lealtad. Con esas fuerzas irregulares es que las va a llevar al ejército constitucionalista reconocido ya en el Plan de Guadalupe. Y ya en el Plan de Guadalupe también él convoca a una asamblea y lo reitera en correspondencia a lo largo del movimiento. Por lo tanto, esta nueva asamblea no es nueva, es una consecuencia de su interés por considerar la importancia que revisten las Fuerzas Armadas. Así, el 1 de octubre de 1914, invita a Villa y a Zapata especialmente, y que vayan a la Ciudad de México, porque es el corazón de la República que él ha tomado en triunfo, para que asistan. ¿Y quiénes van a asistir? Aunque lo critiquen, pues tenían que asistir los militares, porque ellos ganaron y triunfaron, y sus gobernadores. Hay un problema aquí del entendimiento de una junta militar, porque es Luis Cabrera quien va a hablar a nombre de los civiles, en donde él puntualiza magistralmente el sentido de la lucha que también han hecho los civiles, porque no nada más son las armas los que forman este movimiento. Sin embargo, hay una contradicción señalada porque muchos de estos militares primero fueron civiles. Este ejército popular que creó Carranza evidentemente fue civil, porque no, salvo, él siempre lo menciona y lo soslaya, que porque los Madero le dijeron, lo tuvo que aceptar, y siempre se demostró, lo dice Carranza, su traición pues fue Felipe Ángeles, porque Felipe Ángeles tenía nexos con los federales, y esa es una de las razones por las que no dejó entrar a Villa a la Ciudad de México, porque Ángeles pretendía unificar federales cuando Carranza estaba acabando con el ejército federal, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esta asamblea en la que se divide la opinión sobre la presencia de militares y civiles, el que toma la palabra y la batuta y lo resuelve es Luis Cabrera. Ahora, ¿qué sucede con Carranza? Carranza, en esta asamblea, desmenuza por completo el sentido del movimiento constitucionalista y esta junta va a dar principio en el edificio de la Cámara de Diputados, donde el primer jefe, con la voz entrecortada, daría lectura en la tercera sesión a su informe sobre el desarrollo de la Revolución Constitucionalista para los generales del Ejército Constitucionalista y los gobernadores de los estados de la Unión, sin importar que la División del Norte o los gobernadores de Sonora, en este caso Maytorena, no hubieran asistido. El informe circuló como volante impreso, dividido en 6 encabezados, que voy a leer, que dice: ¿cuáles son las reformas políticas y sociales que anhela el pueblo? Los propósitos del ejército constitucionalista están a punto de realizarse. Historia de las dificultades surgidas en el estado de Sonora. ¿Cómo trató el jefe de la División del Norte al general Obregón? Porque Carranza, en su interés también por aliviar la situación con Villa, envió a Obregón
y todos saben que Villa intentó fusilarlo y salvó la vida, el general Obregón. El último telegrama de Villa, desconociendo al primer jefe y rotundamente el sentido de la Junta, lo termina con: no puedo admitir que un grupo rebelde imponga su voluntad. En ello describe todos los acontecimientos que he descrito, desmenuza en qué consisten las reformas políticas, la ayuda a los campesinos, a la clase obrera, a las mujeres, la situación de la tierra, la reforma de aranceles, la legislación. Y aseveró que el ejército, las Fuerzas Armadas, tenían propósitos que cumplir en la convención convocada y acordar esas reformas sociales y políticas reclamadas por la nación, pero que estuvieron a punto de frustrarse porque lo habían desconocido como primer jefe. Entonces, finaliza su informe con la advertencia que no podría admitir, en honor al ejército de constitucionalista que triunfó con el Plan de Guadalupe y que lo designó primer jefe, y vuelve a decirlo, que un grupo rebelde tratara de imponer su voluntad a una mayoría de jefes que sí están facultados para darle órdenes. Señaló que por prudencia no sometería por las armas al jefe de rebelde, pero si persistiera su actitud injustificada, su gobierno contaría con un armamento tal que el del jefe rebelde Villa tendría que someterse. Carranza terminó su informe no sin respaldar su figura que el ejército le había conferido y puso en sus manos, y para él depósitos sagrados que no podría entregar sin mengua de su honor, por solicitud de un grupo de jefes descarriados en el cumplimiento de sus deberes y de algunos civiles a quien nada debe la patria en esta lucha. Se refiere obviamente a Felipe Ángeles, bueno, en el cumplimiento de sus deberes. Y los civiles son González Garza. Ponderó que solo entregaría a los jefes reunidos en la Junta, de la cual se retira. Fíjense qué importante es, está dejando el poder y los deja en la libertad para decidir, pero eso sí les advierte, inspirados en el supremo bien de la patria. Carranza entrega el poder a dichos jefes que se reunieron en esta convención convocada el 1 de octubre de 14. Se retiró en medio de delirantes aplausos y recibió al paso de los escaños felicitaciones, abrazos y apretones de manos. Al levantarse de su asiento y atravesar el salón, una mayoría de militares con grandes muestras de emoción, escribiría Juan Barragán, se abalanzaron hacia el caudillo de Guadalupe, abrazándole y protestándole su adhesión. La tranquilidad de Carranza era pasmosa sobre el incidente cuando se retiró a su domicilio. En contraste a la situación delicada y momentos de tensión en que dejaba a la Junta carrancista, don Venustiano se dirigió a Palacio Nacional y dejó a los generales en libertad absoluta para que discutieran su dimisión. ¿Qué sucedió? Que le liberaron 5 horas y no aceptaron su renuncia. Le reiteraron el nombramiento de primer jefe y como epílogo podríamos decir lo siguiente, si me permiten. Venustiano Carranza inició otra lucha contra Francisco Villa después de haber triunfado contra Victoriano Huerta, que tuvo las mismas características de una traición, de un ejército desleal, un título que reiteraría la caracterización de Carranza como primer jefe del ejército constitucionalista de investidura con fuerza moral y política, sostenido en el Plan de Guadalupe, con el cual pretendió construir un gobierno legítimo y constitucional. Así entonces,
tendría que volver a sus primeros pasos y reorganizar a sus fuerzas leales para que fueran otra vez un ejército constitucionalista. Decidió que comenzaría a gobernar en Veracruz y batir a sus subordinados, ahora enemigos, Villa y Zapata y otros. Lo haría como Benito Juárez se levantó contra Maximiliano. En Córdoba, Veracruz, Carranza señaló las clarinadas de marcha para recomenzar la ineludible guerra intestina, así como reorganizó el gobierno nacional e hizo resurgir el ejército constitucionalista, cuya función sería exterminar a los convencionistas, a Francisco Villa y a Emiliano Zapata, a los irregulares como Juan Andreu Almazán o Benjamín Argumedo, los federales, a los felicistas. Desde Veracruz levantó el Plan de Guadalupe como signo de victoria política, armada y social, y promulgó el 12 de diciembre de 1914 el decreto que condensaba el aspecto político y social de la contienda. Y volvió a emerger con la obra administrativa y de guerra, porque de Veracruz salieron las balas y las metrallas, pero también las medidas legislativas, y lo hizo igual que Juárez, porque aprendió a atender los asuntos de la guerra civil y los asuntos sociales y políticos. Las ideas políticas de Carranza se hicieron acciones, porque si bien urgía pelear con las armas para cimentar la pacificación del país y llevarlo a un gobierno estable, capaz de otorgar garantías y programas de reformas sociales, económicas y políticas, no faltaría mucho para llegar a la Constitución del 5 de febrero de 17, que Carranza había figurado para México, desde que fuera gobernador de Coahuila. El primer jefe del ejército constitucionalista con su mismo nombre lo sellaría, porque nadie pudo arrebatarle la representatividad de su carisma político. Finalmente, el respaldo intelectual avaló a Carranza para afianzarse con el poder, y este dejó a Villa y a Zapata con su lucha de pistolas, disparando balazos y sombrerazos en sus regiones norteñas y surianas respectivamente. Así entonces, ambos personajes, Villa y Zapata, nunca pudieron consolidar su situación, ya que la misma brega los desgastó, lo que no fue impedimento para que fueran simbolizados en causas y banderas mitificadas, y que su ideología fuera interpretada, poetizada o inventada por sus seguidores, porque de todas formas no trascendió con el carácter en que Carranza cambiaría la historia de México, cuna del México posrevolucionario, cuando decretó la celebración del Congreso Constituyente y expidió la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reformó la del 5 de febrero de 57. Por otro lado, la renuncia que abiertamente, pero no de forma irrevocable, que presentó Carranza en la llamada Junta Carrancista, convocada el 1 de octubre de 14, como pensada al aire para sus militares y gobernadores constitucionalistas, ¿qué harían sin mi jefatura?, fue hecha a sabiendas de Carranza, que tenía la posibilidad de quedarse, y tienen una respuesta en el espíritu del movimiento teórico-práctico que caracterizaba al propio primer jefe del ejército constitucionalista. Don Venustiano Carranza se consolidó en el poder, pero con un proyecto nacional más universal que sus contrincantes Zapata y Villa, a través del Plan de Guadalupe, cuyo respaldo fue su planteamiento teórico-político al darle una legitimidad intelectual al movimiento armado y consolidar su liderazgo y jefatura en el ejército constitucionalista y en el Congreso Constituyente. Son su obsequio a México. Gracias. Le agradecemos mucho a la maestra Josefina Moguel por esta explicación, resultado de sus investigaciones en las fuentes primarias sobre la historia de nuestro movimiento revolucionario. Sin duda, los protagonistas de aquel tan complejo año de 1914, pues tenían sus motivaciones, tenían sus perspectivas de participación en el trance que se presentaba
frente a la victoria y la caída del régimen usurpador que dio muerte a Francisco I. Madero. Esos enlaces, esas relaciones, esos protagonistas del momento, pues dentro de sus divergencias tenían proyectos y los presentaron. La convención, la primera junta carrancista, después la convención de Aguascalientes y sus derivaciones, pues fue el espacio en el que esos revolucionarios llevaron sus propuestas. Fue un intento de llegar a dirimir sus diferencias y establecer un proyecto de nación. Fueron los derrotados, los villistas y los zapatistas, pero no por eso debemos menospreciar sus esfuerzos en ese momento. Sobre ello nos hablará el doctor Felipe Arturo Ávila Espinosa, quien es sociólogo por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Historia por el Colegio de México. En su trayectoria docente es profesor en el Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha sido investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la misma universidad y actualmente es director general adjunto de Servicios Históricos de este Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Sus publicaciones cuentan el libro del año 2000, Los orígenes del zapatismo, una investigación más del año 2005 en torno al gobierno interino de Francisco León de la Barra, la coordinación del tomo 7 dedicado a la historia de Morelos en la obra magna El zapatismo, tierra, gente y tiempo del sur, y un libro publicado por el INERM en 1991 que contiene el pensamiento económico, político y social de la Convención de Aguascalientes. Además, debo mencionar que este año, en el marco de este centenario de la Convención, de la Soberana Convención Revolucionaria, el Instituto ha publicado también un libro del doctor Ávila en el marco de las corrientes revolucionarias que se presentaron en aquel proceso parlamentario que ahora recordamos. Le doy la palabra al doctor Felipe Arturo Ávila Espinosa. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes. Me habían pedido que hablara yo sobre la participación de los zapatistas en la convención. Lamentablemente, de última hora nos avisó el otro participante, el maestro Berumen, que no, por un problema familiar no podía estar acompañándonos, entonces él iba a hablar sobre los villistas y pues ante esta circunstancia voy a tratar de llenar un poco esa laguna, voy a hablar tanto de los zapatistas como de los villistas. La Convención de Aguascalientes surgió como una necesidad de la segunda etapa de la Revolución Mexicana, esa que inició para vengar la muerte de Francisco I. Madero y que en pocos meses logró levantar a los más poderosos ejércitos de la Revolución y en una segunda etapa en donde los revolucionarios, muchos de los cuales habían participado durante la insurrección maderista, aprendieron de los errores que había cometido Francisco I. Madero y que le costaron la vida y que pusieron fin de manera trágica a su experimento que buscaba construir un país democrático en el México de comienzos del siglo XX. Y estos revolucionarios que se levantaron indignados para vengar la muerte del presidente caído, lograron constituir poderosos ejércitos populares y mientras luchaban contra la dictadura de Victoriano Huerta, fueron construyendo lo que yo llamo, y creo que ahorita lo voy a tratar de explicar para que se entienda, fueron construyendo tres ejércitos populares
sobre los cuales construyeron también 3 gérmenes de Estado revolucionario que derrotaron al Estado central y que después de las batallas famosas de Torreón, de Saltillo, de Monterrey, de Zacatecas, llevadas a cabo por la División del Norte, más los triunfos que también obtuvieron los otros 2 cuerpos de ejército constitucionalista en el noreste de la República y en el noroeste, sumados a la acción del ejército zapatista en el centro y sur de la República, la acción combinada de estos 4 ejércitos populares logró derrotar al gobierno de Victoriano Huerta y logró lo que Madero no quiso y no se había atrevido a hacer, que era destruir hasta sus cimientos el Estado porfirista huertista, acabar con el Ejército Federal y dar paso a una nueva etapa de reconstrucción sobre un nuevo pacto social que se reflejaría eventualmente en un nuevo orden jurídico, nuevas relaciones y que llevaría a cabo profundas transformaciones sociales, económicas, políticas y culturales. En los meses en que combatieron y fueron derrotando a Victoriano Huerta, los ejércitos de Pablo González, de Álvaro Obregón, de Francisco Villa, de Emiliano Zapata y de todos los demás jefes subalternos a estos grandes caudillos militares, lograron tomar en sus manos el control de sus territorios. Villa se adueñó a finales de 1913 del estado de Chihuahua. Villa mismo fue gobernador durante casi 5 semanas de este gran estado norteño. Hacia el occidente, en el noroeste del país, los ejércitos encabezados por Álvaro Obregón consolidaron a Sonora como un territorio liberado al margen del control de la Federación, extendieron su dominio hacia el sur, al estado de Sinaloa, y del otro extremo de la República, en el noreste, los distintos jefes del ejército constitucionalista del noreste lograron tomar también hacia fines de 1913 y principios de 1914 del control casi completo de Nuevo León y de Tamaulipas. Paralelamente había avanzado también la revolución constitucionalista en el centro norte de la República. Había núcleos revolucionarios que controlaban partes importantes de los estados de Zacatecas y de Durango, y en el centro sur de la República el zapatismo había logrado primero controlar absolutamente al estado de Guerrero y había nombrado, de acuerdo al plan de Ayala, por una junta de los principales jefes revolucionarios de esa entidad, al gobernador de Guerrero, que fue Jesús H. Salgado, y sobre esta base de operaciones, en los primeros meses de 1914, el zapatismo fue capaz de tomar también en sus manos el control de su estado natal, del estado de Morelos. En estas 4 regiones, en el noroeste, en el centro norte, en el noreste y en el centro sur de la República, los ejércitos revolucionarios lograron tomar el poder en esos lugares, tuvieron el monopolio de la fuerza a través de sus cuerpos de ejército, de sus divisiones, de sus brigadas, controlaron también el poder político, no había gobernadores y ellos nombraron
o eligieron o permitieron que los jefes de esas entidades nombraran al gobernador, un gobernador que estuvo absolutamente en coordinación con los jefes militares. Estos mismos jefes militares empezaron ellos a tomar en sus manos la administración de la justicia, particularmente en el caso de Villa y de Emiliano Zapata y del Cuartel General del Sur. Durante todos esos meses, cuando uno revisa los archivos de la División del Norte y del Ejército Libertador del Sur, uno se puede dar cuenta de que no había asunto de justicia que no pasara por sus manos y en la cual estos jefes o sus asesores tomaran las decisiones de cuál era el sentido que tenía que adoptarse ante los distintos actores en litigio. Controlaron también la economía de sus regiones, expropiaron las haciendas, las ocuparon, las pusieron al servicio de la revolución en el caso de los ejércitos norteños, o se las entregaron a los pueblos para que recuperaran sus tierras y las cultivaran de manera libre, como ocurrió en las zonas zapatistas, y con los recursos que obtenían del control centralizado de la economía, pudieron alimentar, armar, disciplinar a los más grandes ejércitos populares que se hayan visto en la historia de este país. En estas 4 regiones, por lo tanto, los jefes revolucionarios tenían el control militar, el control político, el control administrativo, la aplicación de la justicia, la emisión de su propia moneda y también el surgimiento de un nuevo orden jurídico, una legislación que comenzaron a aplicar a través de las formulaciones hechas por sus cuerpos de asesores intelectuales, de manera tal que cuando uno se pone a ver lo que fue la práctica de los ejércitos revolucionarios que derrotaron al huertismo, uno advierte que desde finales de 1913 y durante el primer semestre de 1914, la acción de cada uno de estos ejércitos logró destruir al poder soberano nacional, pulverizar la soberanía única que existía desde la conquista y colonización de estos territorios, y fueron sustituyendo al Estado soberano por 4 estados regionales emergentes que, cuando derrotaron al poder central, cuando lograron la renuncia y la salida del país de Victoriano Huerta, cuando el constitucionalismo logró la firma de los tratados de Teoloyucan, en donde se concretó la desaparición del Estado central, la entrega sin combatir de la Ciudad de México al ejército constitucionalista y la desaparición del Ejército Federal y la entrega de todo su armamento y equipo al constitucionalismo, en los tratados de Teoloyucan se plasmó el acta de defunción de lo que se conoce desde entonces como el antiguo régimen. Ahí murió, ahí desapareció el Estado porfirista, huertista, que se había construido en nuestro país desde mediados del siglo XIX y que Porfirio Díaz había llevado a su máxima expresión, un Estado que no había sido derrotado por la Revolución Maderista y que había logrado desactivar a la primera etapa de la Revolución cuando, a través de la Decena Trágica, asesinó a Madero y puso fin a lo que parecía en esos momentos que era el impulso revolucionario. Sin embargo, como he comentado, en la segunda etapa de la Revolución, cuando
se levantan los ejércitos que dieron forma al constitucionalismo, al villismo y al zapatismo, se logró vencer finalmente a el Estado central y la revolución había triunfado. Ahora sí, había triunfado plenamente. Los tratados de Teoloyucan son muy diferentes al convenio de Ciudad Juárez que había firmado Francisco y Madero, los representantes de la Revolución Maderista, en mayo de 1911. Porque en 1911 Madero había aceptado la permanencia del Estado porfirista, la vigencia de las instituciones, la permanencia del Ejército Federal y también el funcionamiento de los tres poderes, del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y 3 años después, cuando se firman los tratados de Teoloyucan, el contenido de lo que se negocia es totalmente distinto. Es la entrega, la claudicación, el abandono del poder del Estado central que acepta su derrota y que es borrado de la escena. No existe, pues, en julio de 1914 un Estado central. No hay un poder ejecutivo en la República, no existen las cámaras, no existe tampoco el Poder Judicial y no hay tampoco ya más el Ejército Federal. Este vacío del poder central, del Estado soberano, es el vacío que se intenta llenar a través de la Convención Revolucionaria conocida como de Aguascalientes. Es, por lo tanto, esta necesidad de la revolución de reconstituir el poder soberano que ha destruido lo que está detrás de la reunión de esta Asamblea Revolucionaria. Por eso, no es casual que cuando se reúnen finalmente los delegados de las corrientes revolucionarias en Aguascalientes, uno de los primeros pasos trascendentales que toma la Asamblea Revolucionaria es asumir la soberanía. De manera semejante a lo que pasa en la Francia revolucionaria con la reunión de los Estados Generales, que también desde el primer momento asumen la soberanía nacional, de esa manera también los delegados que asisten a la convención en Aguascalientes deciden que no hay otro poder soberano más que el que ellos representan a través de ser los representantes del pueblo en armas. Y es José Vasconcelos, un político, ideólogo, abogado, brillante, una de las mayores inteligencias que ha habido en la historia de este país, que había sido maderista, que había estado muy cercano al proyecto trunco del maderismo y que después se acercó también a los revolucionarios en esta segunda etapa y estuvo cerca tanto del constitucionalismo como particularmente del villismo, el encargado de redactar el manifiesto a través del cual la convención reunida en Aguascalientes fundamentaba la asunción de la soberanía nacional. El manifiesto que publicó la convención, en donde expresaba que había asumido la soberanía, lo redactó José Vasconcelos, quien pocas semanas después sería secretario de Instrucción Pública en el gobierno de la convención, elegido en Aguascalientes y encabezado por Eulalio Gutiérrez. Esta creo que era la necesidad profunda que explicaba la reunión de una asamblea revolucionaria
con esas características. Pero había también otra necesidad, también importante, para realizar esta asamblea, que era evitar la guerra. Como ustedes sabrán, las diferencias entre Villa y Carranza se habían ido profundizando con el paso de las semanas en los estertores del régimen huertista. Ustedes recordarán que la batalla, si no militarmente, sí en términos simbólicos, más importante de esta segunda etapa de la revolución, que fue la toma de Zacatecas, fue una brillante acción militar que llevó a cabo la División del Norte de Francisco Villa en contra de la opinión y de las órdenes de Venustiano Carranza. Cuando Villa, respaldado por sus generales, desconoce a Carranza y decide por su cuenta atacar y tomar la plaza de Zacatecas, sabe que eso va prácticamente a producir el enfrentamiento militar entre esos dos ejércitos. Y esto lo saben también los generales constitucionalistas. Ante la inminencia del enfrentamiento entre la División del Norte y el constitucionalismo, un sector de militares constitucionalistas deciden acercarse a Villa, a sus generales, y tratar de limar las asperezas, de no enfrentarse en los campos de batalla, porque además en esos momentos la División del Norte era el ejército revolucionario más poderoso y parecía invencible, y muchos de los generales constitucionalistas le tenían miedo y no querían enfrentarlo, y por eso decidieron también por su cuenta, y también obligando a Carranza a que aceptara esa solución de facto, buscar una negociación con la División del Norte que evitara el enfrentamiento. Producto de esa iniciativa fue el Pacto de Torreón. Es una negociación entre un sector de los militares constitucionalistas con representantes de la División del Norte, en donde precisamente ahí se decide hacer una convención. Y una convención que además tiene que tener un carácter militar. Una convención en donde los civiles no pueden participar porque tanto en el constitucionalismo como en el villismo, en sus ejércitos, en sus altos mandos militares, existe el pleno convencimiento de que la revolución es obra de los militares, que los civiles no han contribuido prácticamente en nada a desarrollarla, a consolidarla. Califican a muchos de los intelectuales, sobre todo algunos de los más cercanos a Venustiano Carranza, como políticos oportunistas que no arriesgaron su vida para defender a Madero o para vengar a Madero, y que varios de ellos, que eran diputados en la famosa 26 legislatura que funcionó durante el gobierno de Madero, no solamente no habían renunciado y denunciado a Victoriano Huerta, sino que habían permanecido en sus curules y con ello habían contribuido a legitimar a el gobierno dictatorial. Por eso, en el acuerdo que se plasma en el Pacto de Torreón, se define que la Asamblea de los Revolucionarios, que tiene que discutir cuál debe de ser el programa de gobierno que aplique el gobierno de la revolución, y que además ahí mismo se elija al gobierno de la revolución, tiene que ser tratado solamente por militares.
que los civiles no tienen derecho ni autoridad moral para participar ahí. Este acuerdo entre un sector del constitucionalismo con el villismo se ratifica después cuando Álvaro Obregón, también por iniciativa propia, va a visitar a Villa en 2 ocasiones, a Chihuahua, y donde también ratifica el contenido del Pacto de Torreón en la necesidad de celebrar una asamblea de representantes revolucionarios que tendría por objetivo precisamente lo que ya se había pactado en Torreón: elegir a un nuevo gobierno y formular lo que tiene que ser el programa de reformas de la revolución. El tercer componente que hacía falta, que era el zapatismo, se había pronunciado desde mucho tiempo antes sobre la necesidad de realizar una convención revolucionaria. De hecho, el antecedente más remoto de la convención es el artículo 12 del Plan de Ayala de noviembre de 1911, en donde el zapatismo propuso la necesidad de celebrar una reunión de todos los jefes revolucionarios para elegir al gobierno de la República. Las condiciones estaban dadas entonces para que finalmente se concretara la reunión de esta asamblea revolucionaria. Y fue precisamente lo que pasó. Como ya ha relatado aquí hace un momento Josefina Moguel, la primera etapa de la Convención Revolucionaria fue la que se celebró en la Ciudad de México entre el 1 y el 5 de octubre de 1914, la conocida Junta Carrancista, que ya nos platicó ahorita Josefina de ella. Nada más quisiera mencionar, para conectar lo que ahí pasó con lo que estoy ahorita comentando, que uno de los acuerdos centrales de esa Junta Carrancista de la Ciudad de México fue suspenderla, porque ahí solo estaban representantes del constitucionalismo, no había asistido el villismo y tampoco había asistido el zapatismo, y por lo tanto esa asamblea no tenía plenamente la representatividad de la revolución, y que en virtud del pacto de honor que habían hecho con los villistas, los constitucionalistas tenían que suspender la Junta de la Ciudad de México y tenían que reanudarla en la ciudad de Aguascalientes, que se consideraba una ciudad neutral, el 10 de octubre de 1914, con la asistencia de los delegados de la División del Norte. Y también el otro tema central que se discutió en la Ciudad de México fue que a esa asamblea tenían que asistir solamente delegados militares, que no podían ir los civiles. Se dio una discusión acalorada, apasionada, muy frontal entre Luis Cabrera, Álvaro Obregón y Eduardo Hey, y dado que los civiles solo eran 12 y los militares eran más de 50, a la hora de votar, evidentemente la postura que ganó fue la de los militares, en el sentido de que los civiles no tenían derecho a asistir a la asamblea revolucionaria. Y por lo tanto, en Aguascalientes se reunieron solamente delegados militares. Reunidos, el viernes pasado se cumplió el primer centenario del inicio de las sesiones de la Convención de Aguascalientes en esa ciudad. Desde el primer momento, además de asumir la soberanía, otro tema central que se discutió fue que ahí tenían que estar también los zapatistas, que la revolución no podía prescindir de la opinión, de la participación, de las propuestas de los zapatistas.
y fue Felipe Ángeles, uno de los generales más destacados del villismo, el que hizo la propuesta de invitar a los zapatistas, y además se ofreció él mismo para encabezar la comisión que fuera al estado de Morelos a invitar personalmente al caudillo del sur. Esta comisión se desplaza al territorio morelense, se reúnen con Zapata, Zapata convoca a sus principales jefes militares, ahí Felipe Ángeles, a nombre de la convención, hace la invitación formal a Emiliano Zapata, que como todos ustedes recuerdan, era un líder revolucionario muy desconfiado, muy circunspecto, y que además estaba muy molesto porque en los tratados de Teoloyucan una de las cláusulas que firmaron los constitucionalistas con los representantes del gobierno de Huerta había sido no permitir la entrada de las tropas zapatistas a la Ciudad de México, y explícitamente se acordó en Teoloyucan que las defensas militares del Ejército Federal en el sur del Distrito Federal que combatían a los zapatistas para que no entraran a la capital se iban a sustituir por fuerzas constitucionalistas. De manera que sin esperarlo, los zapatistas que estaban combatiendo contra los federales, de un día para otro se encontraron con que sus enemigos habían cambiado de cara y de vestido. En vez de luchar contra los federales, ahora estaban luchando contra los constitucionalistas, y los combates habían continuado. Zapata consideró eso como una afrenta, y como no habían logrado ningún entendimiento con los enviados por Venustiano Carranza, dijo a Felipe Ángeles que el zapatismo solo se incorporaría a la Convención de Aguascalientes si ésta cumplía dos condiciones. Una primera, que la convención aceptara el Plan de Ayala, que lo tomara como la base para el programa del gobierno de la revolución. Y una segunda condición para integrarse a la asamblea era que la convención destituyera a Venustiano Carranza como jefe del ejército constitucionalista y como encargado del poder ejecutivo. Felipe Ángeles, y en esto reflejaba el punto de vista del villismo en pleno, le dijo que los villistas estaban completamente de acuerdo con esas dos condiciones que ponía Emiliano Zapata, y que precisamente por eso lo invitaba para que fuera a Aguascalientes y que juntos, villistas y zapatistas, propusieran la aceptación del Plan de Ayala en la asamblea y la destitución de Venustiano Carranza. Y esto fue lo que ocurrió. Carranza envió representantes de su movimiento, pero a diferencia de lo que era el acuerdo del Pacto de Torreón de que fuera una asamblea exclusivamente militar y que había sido ratificado en la Junta Carrancista en la Ciudad de México, el zapatismo, que no estaba de acuerdo con esa división entre lo militar y lo civil y que tenía un punto de vista muy distinto sobre lo que era la revolución, porque para el zapatismo la revolución era un fenómeno integral, no era exclusivamente militar, ni era un fenómeno político, y eso lo habían dejado muy claro en su ruptura con Madero. Siempre consideraron que el plan de San Luis había fracasado porque solamente proponía un cambio político, y eso era precisamente lo mismo que le criticaban a Venustiano Carranza, que el plan de Guadalupe lo único que proponía era quitar a Victoriano Huerta para poner a Venustiano Carranza, que únicamente estaba planteando una sustitución política del gobierno central.
y que eso no implicaba ninguna transformación revolucionaria. Entonces el zapatismo, y lo reflejaba muy bien el Plan de Ayala, proponía una revolución social, proponía un cambio en las estructuras económicas, proponía un cambio en las relaciones sociales. Y por lo tanto, los zapatistas veían a la revolución como un fenómeno mucho más complejo y no como algo exclusivamente militar y tampoco como una transformación meramente política. Por eso es que, a diferencia de sus contrapartes, los zapatistas enviaron a puros civiles, a intelectuales, a periodistas, a abogados, a líderes sindicales, no a militares, de quienes fueron a la convención en Aguascalientes como representantes zapatistas. Prácticamente ninguno había tenido participación en alguna acción de armas. Y para cumplir con el requisito de que fueran militares, los zapatistas adoptaron una salida muy fácil, que fue darles nombramiento de coroneles a todos sus delegados. Llegó entonces Paulino Martínez como coronel, Antonio Díaz Atoigama como coronel, para poder entrar a la convención y cumplir con ese requisito formal, pero no eran militares y no tenían puntos de vista militares, y a la convención no fueron a defender propuestas de carácter militar, sino político. Por eso es que los zapatistas, desde que llegaron, dominaron ideológicamente la discusión de la asamblea, porque sus delegados tenían una mayor formación, tenían más experiencia, tenían muchas habilidades oratorias, tenían algunos una larga trayectoria como periodistas de oposición, como su presidente, el presidente de la delegación, Paulino Martínez, un muy destacado periodista opositor a la dictadura de Porfirio Díaz, o como el polémico y muy brillante orador Antonio Díaz Atoigama, que llegó y causó una conmoción desde su primer discurso en la convención. El zapatismo dominó las discusiones en la asamblea por dos motivos. Uno, porque su delegación era de destacados intelectuales con experiencia y trayectoria, pero también porque el zapatismo era, de las tres corrientes revolucionarias, el que tenía propuestas programáticas, políticas e ideológicas más sólidas. Si ustedes comparan el Plan de Ayala con el Plan de Guadalupe, verán que hay un abismo entre ambos en lo que proponen, en lo que expresan, en lo que plantean. Y el constitucionalismo sonorense no tenía nada equivalente ni al Plan de Ayala ni al Plan de Guadalupe. Había decretos, había proclamas, había discursos, pero el zapatismo, y con la incorporación de los intelectuales zapatistas en el huertismo, esto se enriqueció de manera notable, era de las corrientes revolucionarias la que tenía sus propuestas programáticas, políticas e ideológicas más sólidas. Por eso no fue extraño que dominaran la asamblea, que le dieran un contenido social radical que no tenía la discusión de la Asamblea Revolucionaria, y que lograran la aceptación de la mayoría de sus propuestas. Respaldados por el villismo y también por un sector del constitucionalismo, los zapatistas lograron que la convención efectivamente discutiera y aprobara el Plan de Ayala como plataforma mínima de su programa de gobierno. Y también lograron que la convención discutiera y aprobara la separación de Carranza del poder. Esas dos condiciones que había puesto Zapata, los delegados a la convención lograron que se aceptara. Pero al discutir estos temas fueron surgiendo otros, y desde luego no se podía plantear solamente la separación del poder y la eliminación de Venustiano Carranza, si no se discutía también el papel de los grandes caudillos en esa etapa de la revolución. Y de manera muy significativa, en la convención de Aguascalientes, los delegados ahí presentes decidieron
que la revolución, para seguir avanzando y para poderse unificar, tenía que hacer a un lado a sus tres grandes caudillos, a Villa, a Zapata y a Carranza. Y esta fue una de las decisiones más trascendentales de la Asamblea. Como el zapatismo no estaba todavía plenamente integrado a la convención, lo que se decidió ahí fue separar del poder a Villa y a Carranza, y que cuando los zapatistas se integraran ya plenamente a la Asamblea, entonces se decidiría también la separación de Emiliano Zapata. Como consecuencia de este gran acuerdo, en el que estuvieron a su favor la mayoría de los delegados en la convención, incluso algunos de los representantes más cercanos a Venustiano Carranza aceptaron la separación del primer jefe, y los villistas también. Solo hubo uno que no votó por la separación de Villa, que fue Roque González Garza, que era además el representante personal de Villa en la convención, pero todos los demás, por una enorme mayoría, villistas, constitucionalistas, obregonistas y desde luego los zapatistas, votaron por la separación de los grandes caudillos. Preguntó a Paulino Martínez, el jefe de la delegación zapatista, si los zapatistas estarían de acuerdo en que se eligiera a Villarreal como presidente de la República, y se sorprendieron Obregón y los suyos cuando Paulino Martínez les dijo que los delegados zapatistas tenían las órdenes expresas de Zapata de oponerse a que Villarreal fuera presidente de la República. Los constitucionalistas no se esperaban ese veto zapatista. Incluso Vito Alessio Robles, en este magnífico libro sobre la convención, él era secretario de la convención, escribió cómo Antonio I. Villarreal, antes de la votación, se salió de la asamblea, él la presidía, y se fue a su hotel a cambiarse y a ponerse el frac y la banda presidencial para tomar posesión como presidente de la República, porque estaba cocinada su elección. ¿Y cuál no sería su sorpresa cuando 2 horas después, cuando llega vestido para tomar protesta como presidente, se encuentra con que los zapatistas lo habían vetado y que ya se había elegido a otro presidente de la República? Una candidatura que se sacó de la manga Obregón y que fue a recaer en manos de Eulalio Gutiérrez. Desde luego, con estas decisiones de la Asamblea, con asumir la soberanía, eliminar a los caudillos, elegir al nuevo presidente de la República y comenzar a formular el programa de gobierno, los caudillos, los 3 grandes caudillos, tenían mucho que decir. Carranza, desde el primer momento, rechazó las decisiones que estaba tomando la Asamblea, siempre manejó que esa Asamblea no era representativa, que a lo que él había llamado era una junta con carácter consultivo, la que había tenido lugar en la Ciudad de México, entonces que la convención no tenía capacidad ni facultad para asumir el poder soberano, y que menos tenía la facultad de nombrar presidente de la República, porque además él no había renunciado al poder y la desconoció, y llamó a sus delegados a salirse de la Asamblea, a abandonarla y a agruparse en torno a él para desafiar y enfrentar militarmente a la convención. Zapata, por su parte, tampoco estaba plenamente convencido de las decisiones de la Asamblea, porque él dijo, bueno, de las condiciones que yo puse se cumplió solamente la primera, la segunda no, porque Carranza sigue al frente de su ejército, porque no ha renunciado al poder, y por lo tanto lo que tenemos que hacer no es desconocerlo, sino enfrentarlo y derrotarlo. Entonces él estaba por la solución militar, casi desde el primer momento. Y el único de los 3 grandes caudillos que sí aceptó totalmente las decisiones de la convención fue Francisco Villa, quien le mandó una carta por escrito a la Asamblea, en donde dijo que no solamente aceptaba su decisión de separarlo del poder,
sino que si la Asamblea lo consideraba necesario, que los fusilaran a Carranza y a él. Y él sí realmente entregó el mando de la División del Norte a José Isabel Robles. Fue el único que cumplió con los designios de la Asamblea Revolucionaria. Esto ocurrió en la madrugada del 1 de noviembre de 1914. Fue cuando se decidió la separación de los caudillos y la elección del nuevo presidente de la República. Esto precipitó la ruptura. Carranza desconoció los acuerdos, llamó a su gente. Obregón se quedó a medias aguas porque lo que él quería era ser nombrado el jefe de armas de la convención y sostener a un presidente de la República que no tuviera mucha fuerza propia, y además hubiera sido una jugada maestra de Obregón, porque se habría deshecho al mismo tiempo, en una jugada de billar de fantasía, de Carranza, de Villa y de Zapata, y además como jefe militar indiscutible y con un presidente con escasa fuerza. Con lo que no contaba era con la tenaz decisión de Carranza de desconocer eso, de Zapata también de no creerse esos acuerdos, y menos se esperaba que ante el desafío de Venustiano Carranza, Eulalio Gutiérrez, como presidente de la convención, pues tuviera que recurrir a su jefe más prestigiado y con mayor fuerza para poder derrotar a Venustiano Carranza, y no había otro jefe con mayor poder y prestigio en esos momentos que Francisco Villa. Entonces Obregón se quedó como el perro de las dos tortas, de estar a punto de realizar con éxito su sueño, de repente se quedó en el vacío, como un traidor ante los ojos de Carranza, pero como un oportunista ante los ojos de Villa y de Zapata. Y por eso tuvo que recular, y con el rabo entre las patas, pues tuvo que regresar a ponerse otra vez a las órdenes de Venustiano Carranza. Se rompió entonces la convención, se rompió este propósito de unificar a la revolución. Creo que para el fracaso de la convención jugaron dos elementos centrales. Uno, que yo creo que es el decisivo, que creo que tanto el villismo como el zapatismo y el constitucionalismo representaban proyectos sociales y políticos distintos y en muchos sentidos irreconciliables, y que no había manera de unificarlos entre ellos para hacer uno solo. Creo que eso inevitablemente tenía que haber llevado a la ruptura. Y en segundo lugar, yo creo que también jugaron mucho el choque de las personalidades, de los tres grandes caudillos, porque además creo que en esos momentos, y quizá hasta mucho después sería lo mismo, la revolución no podía prescindir de sus principales jefes. Es como si cuando los soviets acababan de tomar el poder hubieran decidido que Lenin ya no les hacía falta y lo hubieran tenido que hacer a un lado, o como si los cubanos también hubieran tenido que desechar a Fidel Castro y al Che después de que tomaron el poder. Creo que la Revolución Mexicana no estaba madura en esos momentos para prescindir de sus tres grandes caudillos, y el peso de los caudillos finalmente, a pesar de las decisiones de la Asamblea, se impuso y se mantuvieron y se fortalecieron, y lo que Aguascalientes había tratado de evitar, que era el choque de trenes entre los ejércitos revolucionarios, pues finalmente no se pudo evitar, y lo que siguió fue la guerra civil, la más cruenta, la más sangrienta, en donde ahí sí, en los campos de batalla, se definiría el destino de la revolución y del país. Pero esto es motivo de otra plática. Muchísimas gracias.